Hola! Hola, amigo! Hola, mi amigo! Hola, amigo! Hola, mi amigo! Por favor, un momento. Hola, vecino. ¿Te gustaría venir conmigo a la iglesia el domingo? Mi iglesia es muy dorito. Dorito? Divertido y se puede transformar tu vida de pecado. Pecado. not pecado, but pecanos es muy delicioso. ¿Sí? See, See? I don't even know. See? I don't even know what you're saying. You speak English. Yes. You're not a Spaniard. Well, I'm a quarter Hispanic, but I don't speak the language. Seriously? Yeah, I never Seriously? learned the language. Seriously? What were you saying? Never mind. Ok, hoy día vamos a continuar, como les decía, esta serie que para mí es bien particular. Pero antes de comenzar, déjenme hacerle esta pregunta. ¿Quién se recuerda qué suceso ocurrió en el año 1986? Nació mi esposa. En el año 1986, y si usted es mexicano, no me puede dejar mal con esto. ¿Qué pasó en 1986? El Mundial de México. México 86. Y me salió el mexicano. México 86. A ver, si usted se recuerda de México 86, hay un evento en particular que sucede en México 86 que quedó marcada en la historia del fútbol hasta el día de hoy, que se llama la mano de Dios. El gol de Maradona. Yo me recuerdo que tenía quizás, 7, 6 años para México 86. Y en la casa jugábamos al fútbol. Obviamente, y todo el mundo trataba de identificarse con algún personaje, ya sea alemán o argentino. Estaba el arquero argentino, que era muy, muy, muy bueno. Chile, en ese tiempo, no estaba ahí. Estábamos castigados nosotros los chilenos. Si usted conoce la historia, Chile estaba castigado en ese tiempo por un evento bien particular que pasó en Brasil, pero esa es otra historia que en algún día les voy a contar lo que pasa en ese tiempo. Pero la situación particular que tiene que ver con esto es que se da un fenómeno, sobre todo para nosotros los que éramos jóvenes. Y quizás si tú eres muchísimo más viejo que yo, puede que este personaje que te voy a presentar aquí, que lo voy a poner acá, ¿sabes quién es, cierto? ¿Quién sabe quién es este personaje? Pelé. Y quizás si tú tienes entre 50 a 60 años, cuando eras jovencito, tú querías jugar como Pelé, tú querías imitar a lo que a mí en particular me pasaba en esta edad que yo tenía entre 6 y 7 años. Todos queríamos ser como este personaje que voy a poner aquí. Todos queríamos jugar como Maradona. Maradona tomaba la pelota y era un mago con la pelota, corría, tenía una velocidad increíble Maradona, me gustaba la manera en cómo daba pase. Era un jugador increíble. De hecho, Maradona, no sé si esa jugada bien particular que se da, estos son para los futboleros, ¿ok? Para la gente que le gusta el fútbol. Hay una jugada que queda en la historia entre, no solamente la mano de Dios, sino que entre Argentina e Inglaterra, cuando Maradona se pasa a como 5 jugadores. ¿Quién se recuerda de esa jugada? Es algo increíble. Y todos queríamos hacerlo. Todos nos creíamos, en ese tiempo, todos queríamos ser como Maradona. Todos los de mi edad, todos los que vivieron y experimentaron o eran jóvenes, querían jugar como Maradona. Y quizás si no era Maradona, era algún jugador que de algún modo podía llamar la atención. Hoy día todos los jóvenes quieren ser como estos dos, cualquiera de estos. Algunos hasta se cortan el pelo, ¿cierto? Como ellos, y quieren ser. Y si usted no los reconoce,
Son los jugadores chilenos, ¿ok? Ah. No, por supuesto que Lionel Messi es uno de los grandes jugadores que hoy día tiene la historia. Si usted puede ser de cualquier país, pero tiene que reconocer que uno de los mejores jugadores del mundo es Lionel Messi junto a Cristiano Ronaldo. ¿Okay? Son los mejores jugadores que hoy día tiene las ligas mundiales. Y están en los mejores equipos del mundo. Y si usted se fija, todos los chicos quieren ser de algún modo como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Todo el mundo está de alguna otra manera, a los chicos que les gusta el fútbol, quieren ser como uno de estos personajes. Se compran la camiseta, ya sea del Barcelona o del Real Madrid, aunque el único equipo que ha hecho llorar a estos dos jugadores es el equipo de la selección chilena. ¿Okay? El año pasado Argentina perdió y Lionel Messi lloraba porque perdió la Copa contra Chile y esta Copa pasada, aunque perdimos lamentablemente, Cristiano Ronaldo lloraba por haber perdido o llegar a la final. Pero en fin, esa otra historia también que en algún minuto se las voy a contar. Yo sé que ustedes están interesados en el fútbol chileno, pero no se preocupen. Ahora sí, de algún modo, como les digo, estos personajes o estas personas se transforman en esa imagen, en ese modelo a seguir. Y todo el mundo necesita, cualquiera de nosotros necesita un modelo. De hecho, piense hoy en día, cualquier persona que, qué sé yo, está buscando ciertas ideas o ciertos modelos, se va al internet y busca las ideas que quiere seguir. Por ejemplo, tenemos el Pinterest, que es de algún modo un lugar donde mucha gente va a buscar ideas de cómo hacer esto, de hecho hay videos de cómo hacer comida fácilmente, y uno está buscando el modelo para tratar de alcanzar ese estándar o seguir ese mismo ejemplo. De hecho, yo por ejemplo utilizo bastante el Pinterest para buscar ciertas ideas de ropa o qué sé yo, cortes de pelo, cosas que a un hombre como yo le interesan. Pero quiero que entienda esto y lo voy a poner aquí. El modelo o el tener un modelo o ejemplo a seguir nos da una dirección y evaluación. Tener un modelo me ayuda a mí a tener una dirección hacia dónde quiero llegar. Por ejemplo, cuando uno era joven y como les ponía estos ejemplos de los futbolistas, uno tenía la dirección de ser como uno de estos jugadores. O los chicos jóvenes de hoy en día, y quizás muchos también adultos, tienen esa dirección, ese modelo de querer ser como esos jugadores, y a la vez tener el ejemplo me ayuda a mí a evaluarme. ¿Estoy jugando como este personaje? ¿Estoy cocinando? O por ejemplo, cuando uno toma ideas del Pinterest en base a ciertas comidas o ciertas cosas que se presentan ahí, la ensalada o el almuerzo que hizo, esta comida que realicé, me quedó como el que se presenta en esta foto que aparece ahí. Me sirve como el modelo para evaluar. Ahora, estamos en un modelo de iglesia, ¿ok? Estamos en una iglesia y aquí es donde tenemos que tratar de entender cuál es el modelo que nos sirve a nosotros. De hecho, la pregunta debería ser, para nosotros los que somos cristianos, ¿cuál es el ejemplo a seguir? Y es más, quiero quizás sacarlo un poco del contexto de una persona que es cristiana y ponerlo en un contexto general. ¿Cuál para ti, si tú crees o no en Dios, ¿ok? Porque para nosotros los que nos llamamos cristianos, quizás muchos podemos tener un ejemplo, ya sea de personajes bíblicos o de un personaje en particular, pero para ti como individuo, como persona, ¿cuál es ese modelo a seguir? ¿Cuál es ese estándar o esa dirección en la cual te ayuda a tener un punto en común que tú quieres llegar a hacer? De hecho, entendiendo esta idea de amar al otro, nosotros deberíamos preguntarnos esta otra pregunta que tiene que ver con ¿cuál es la mejor manera de amar a mi prójimo? ¿Cuál es el modelo que yo sigo para amar a mi prójimo?
Y ahora muchos de nosotros quizás, para algunos de los que crecimos en la iglesia, seguimos ciertos modelos de personas que hemos visto, pero en el fondo estamos siguiendo el ejemplo correcto. Para los que compartían conmigo esta pasión por el fútbol, muchos de nosotros cuando éramos jóvenes y queríamos ser como estos futbolistas, poníamos el esfuerzo, jugábamos todos los días. Pasábamos horas con un balón jugando y tratando de imitar los movimientos que estos jugadores realizaban. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? De hecho, quiero que entienda esto, y este es un principio, ¿ok? Este es un principio que, como usted lo ponga, no va a cambiar. No va a cambiar. Es así de simple. Y dice así: para amar al otro, debo tener un ejemplo claro a seguir. Tengo que tener un ejemplo claro. No puedo estar, bueno, sí, y yo de esta manera sí me gusta un poco. No, tiene que ser claro, y es más, tiene que ser específico. Tiene que ser un ejemplo claro y específico. Nosotros deberíamos preguntarnos cuál es el ejemplo a seguir. Ahora, en todo esto, una persona que de alguna u otra manera, para nosotros los que nos llamamos cristianos, escribe mucho de lo que tiene que ver con la idea y con el pensamiento que un cristiano debería tener, o que un discípulo de Jesús debería tener. Él declara la siguiente idea con respecto al modelo. ¿Ok? Y es Pablo, y él escribiendo a los filipenses, él dice lo siguiente: la actitud de ustedes, o el comportamiento de ustedes, la manera de ser de ustedes, debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Ok? Y quiero, quizás de alguna otra manera, si tú no eres cristiano, en esta parte no tienes que sentirte siquiera obligado a seguir este ejemplo. Aunque yo podría decir que un buen ejemplo podría ser Jesús. Todos podríamos estar de acuerdo que cualquiera de nosotros, si escoge a Jesús como un buen ejemplo, sea cristiano o no, Él es un buen ejemplo. Pero Pablo está diciendo que para nosotros, porque Él está hablando a la iglesia, Él está diciendo la actitud de ustedes o el comportamiento de ustedes debe ser como el de Cristo Jesús. Ustedes tienen que actuar como Jesús actúa. Ahora, nosotros tenemos que entender esto. Si quieres saber cómo amó Jesús, observa cómo lo hizo. Observa lo que hizo. Si tú de verdad quieres saber cómo Jesús amó, observa lo que hizo. Al principio les mencionaba esta idea de los futbolistas y cómo nosotros seguimos, muchos jóvenes seguimos el ejemplo de ellos. Y quizás no era un futbolista, quizás era un guitarrista, quizás era un músico, quizás era un cantante, quizás era un pintor, quizás cualquiera sea la idea, tú seguiste el ejemplo de alguien. Pero la clave en esto era en que nosotros pasábamos bastante tiempo observando al individuo. Yo conozco muchos músicos que pasan horas mirando cómo el guitarrista hace ciertas notas para poder imitar la manera en que ese guitarrista toca la guitarra. Personas que pasan bastante tiempo observando cómo el futbolista hace el movimiento para poder imitar el movimiento. Pasan horas haciendo exactamente lo mismo. Hay mucha gente que, por ejemplo, pasa horas tratando de practicar cierto tipo de ejercicio para seguir el ejemplo de la persona que vio y que eso se haga automático en el cerebro. Ahora, si nosotros queremos conocer a una persona de manera real, el mejor modo de hacerlo es viendo cómo él actuó en los minutos de mayor tensión. Porque quizá usted me puede ver, qué sé yo, tranquilo y puede conversar conmigo, acercarse y todo bien. Pero ¿cómo actúa Marco cuando está en los minutos de mayor tensión? Cuando sus hijos quizá o sus hijas están, qué sé yo, llegando al nivel. ¿Cómo actúa? ¿Cómo reacciona? Ahí es donde se ve realmente la personalidad de la persona. Cómo uno actúa en frente a los minutos de mayor límite. ¿Cierto? ¿Está de acuerdo conmigo? Porque ahí es donde se ve la personalidad, ahí es donde sale el verdadero yo. Es como, por ejemplo, hay un programa de televisión que con mi esposa vemos, que es de una familia cristiana,
Y una de las cosas que ellos hacen es que ellos no se hacen novios, sino que ellos, cuando la familia va a empezar una relación de pareja, ellos hacen el courting, que se llama en inglés. No sé cómo se diría en español eso, pero es como se quieren conocer. Entonces van a pasar tiempo juntos, no se besan, no se abrazan, sino que simplemente van a pasar tiempo juntos y siempre van a tener a alguien que los va a estar vigilando para que no crucen el límite. Porque una de las cosas que ellos dicen es que quieren conocerse a profundidad, más allá de la atracción física que pueda haber, quieren conocerse a profundidad. Porque es verdad, mientras más yo paso con una persona, voy a poder ver esas actitudes, esos comportamientos que me van a lograr entender cuál es la verdadera personalidad de esa persona. Y una manera fácil de hacerlo es en los minutos de tensión. Ahora, esta historia que vamos a compartir hoy día puede ser uno de los minutos en que Jesús se encuentra en el tiempo de mayor tensión. ¿Ok? Es el tiempo donde quizás Él podría estar más alterado, más nervioso. Y aquí vamos a ver la descripción de cómo Él actúa en este ejercicio de amar al otro. ¿Ok? Entonces, así nos describe Juan capítulo 13 y vamos a comenzar en el versículo 1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía, piensen esto, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Estaba en un tiempo que para la comunidad judía era súper importante. Estaban en un tiempo en donde ellos celebraban esta fiesta y esta fiesta traía mucho gozo, era una fiesta de familia, de comunidad. Ahora, Jesús está con esta tensión, Jesús está con este conflicto interno porque Él sabe que va a morir, sabe que su hora ha llegado. ¿Ok? Y aquí es donde Juan, uno de los discípulos de Jesús, quien fue el que escribe este libro, nos describe algo bien particular. A continuación él dice lo siguiente: y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Creo que piense en estas dos palabras que están destacadas aquí. Habiendo amado, Él ha amado a los suyos y esto se refiere específicamente a aquellos más cercanos, a los discípulos que son más cercanos a Él. Lo más probable es que se refiere a los 12 discípulos. ¿Okay? Puede que hayan algunos otros que están incluidos, pero el círculo es súper pequeño. Y Él los ha amado durante todo este tiempo, pero no solo eso, sino que los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Los amó hasta el fin. Quiero que tenga esto en mente, ¿okay? Porque esto es súper importante a medida que esta historia se va abriendo un poco más y vamos conociendo un poco más de los detalles que quizás muchos de ustedes conocen ya, pero que se hacen muchísimo más interesantes cuando ponemos atención a estos detalles. Jesús amaba a sus discípulos y los amó hasta el fin. Y continúa: llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Esto quiere decir que de algún modo Judas ya había planeado a traicionar a Cristo. Judas ya había planeado de algún modo a recibir dinero para entregar a Jesús. Ahora quiero que entienda esto: Jesús sabía todo esto. Pero Juan nos dice un versículo anterior que Él había amado a sus discípulos y los amó hasta el fin. ¿Cómo es tu reacción cuando tú sabes que hay alguien que te está haciendo daño? Alguien que está hablando mal de ti, que está hablando simplemente mal de ti. ¿Cuál es tu actitud generalmente hacia esa persona? El ejemplo a seguir que Él nos está dando, de algún modo es un ejemplo de amor, incluso cuando una persona te traiciona. De hecho, me fascina lo que William Barclay, un comentarista, dice, y lo voy a poner aquí. Él dice: Jesús, hablando de Jesús, era consciente de que pronto sería traicionado. Tal conocimiento le podría haber inspirado odio y amargura.
Esta sensación de que voy a morir, sé que voy a morir, me quedan los últimos minutos, pero hizo que del corazón le fluyera con más amor que nunca. Y continúa, lo más maravilloso es que cuanto más le hería a la humanidad, más lo amaba. Me fascina cómo describe William Barclay este concepto, esta situación que Jesús está experimentando en este minuto. Es tan fácil y tan natural tener resentimiento por las ofensas recibidas y amargarse por los insultos y las injurias. Y esto en general a todos nos pasa. Es tan fácil caer en este juego de que si me haces algo, yo me ofendo, entonces no te hablo más. Si tú me haces algo, yo te voy a pagar con la misma moneda. Si tú me golpeas en la cara, yo te devuelvo el golpe. O esta idea de ojo por ojo, diente por diente. Pero William Barclay dice, pero Jesús en este caso enfrentó la peor injuria y la más horrible deslealtad con la mayor humildad y con el amor más sublime. Jesús sabía que iba a ser traicionado y aún así estaba dispuesto a amar. Jesús sabía que sus discípulos lo iban a abandonar, pero estaba dispuesto aún a amar. Jesús sabía que le quedaban pocas horas y estaba dispuesto aún en ese minuto a amar. De hecho, el versículo 3 dice lo siguiente: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Y por favor no se pierda esta imagen que nos está describiendo Juan, porque esto es poderosísimo. Jesús sabía quién era Él. De hecho, Jesús sabía que Él podría terminar todo ahí. Jesús sabía que Él ni siquiera tenía que ir a la cruz. Y si Él no iba, Él iba a seguir teniendo la misma gloria, el mismo honor. De hecho, lo puse de esta manera: Jesús tiene conciencia de quién es. Él entiende su condición de Dios. Él entiende que Él está en una posición de Dios. Él entiende que Él puede llamar a los ángeles y ellos pueden venir a protegerlos. Jesús tiene conciencia de su poder, del poder que tiene incluso en ese minuto, que Él podría haber destruido y haber desintegrado a Judas por traicionero. Jesús tiene conciencia de su autoridad, de la posición que tiene por sobre el resto. Que todas las cosas, de hecho, tal cual como nos describe el escritor de Hebreos, todas las cosas se habían hecho por Él y para Él. Pero aún así, Él está dispuesto a entregarse en amor por el otro. El versículo 4 continúa y dice: así que se levantó de la mesa, entendiendo todo esto, entendiendo la autoridad que tenía, entendiendo el poder, entendiendo su posición, su condición. Se levantó de la mesa, se quitó el manto y lo ató y se ató una toalla a la cintura, ¿ok? Y esto es algo bien particular. Están todos sentados, Jesús se levanta y hace este gesto de ponerse esta toalla y todo el mundo se está preguntando qué pasa. Luego, continúa, echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Ahora quiero que tratemos de hacer esta imagen aún más real, porque muchos de nosotros hemos escuchado esta parte y sí, claro, Jesús lavó los pies a los discípulos, wow, qué maravilloso. Pero no logramos entender lo que hay detrás de esto, ¿ok? Generalmente el lavar los pies era un gesto de amabilidad y hospitalidad. Era un gesto de apreciación a esa persona que llegaba a la casa. En este tiempo la gente no tenía los zapatos Nike o qué sé yo, o Aldo, cualquiera sea. No. Ellos usaban sandalias y muchas personas quizás incluso andaban descalzos. ¿Ok? Y recuerden, la gente no utilizaba medios de transporte, sino que ellos tenían que caminar por todas partes. En esta condición, en este contexto,
es que cuando una persona llegaba a la casa de algún amigo, de un familiar, el familiar, si él mostraba apreciación o mostraba amor hacia esta persona, él enviaba a sus siervos, a los esclavos, ¿ok?, a que lavaran los pies del invitado. Creo que entienda esto. Esta era una labor que estaba reservada para los que eran lo más bajo en el hogar. ¿Ok? Es como que si de alguna otra manera el presidente de la República viniera y dijera, wow, tengo que ir a limpiar los baños. Quizás muchos de nosotros reaccionen, no se preocupe, yo lo hago por usted, porque esa no es la labor que el presidente debería hacer. Ese de algún modo es la imagen que está pasando aquí. Los discípulos están aterrados. De hecho, usted va a ver que Pedro le dice, hey, tú no me puedes lavar los pies a mí. Tú eres el maestro, yo soy el discípulo, esa no es tu labor. Pero Jesús de algún modo está tratando de mostrarles algo. De algún modo, y lo voy a poner aquí, está poniendo amor puesto en acción. Ese es el sentido de todo esto. Es el amor puesto en acción. No es simplemente hablar de que yo amo a la otra persona, que yo tengo que amar al prójimo. Es el amor puesto en acción, hecho real. Él está mostrando una acción de amor. Yo me voy a arrodillar, voy a tomar tus pies que están sucios y los voy a lavar. Yo me voy a hacer el esclavo, yo me voy a hacer el siervo para lavar tus pies. De hecho, creo que entienda esto y lo voy a poner aquí. El verdadero amor es humilde. El verdadero amor no es un amor orgulloso, un amor altanero. No. El verdadero amor es humilde. Y aquí se dan un montón de circunstancias bien particulares donde Pedro quiere que no lo lave, pero Jesús le dice que lo tiene que hacer. Luego Judas sale y en esta situación particular continúa en el versículo 12 y dice lo siguiente: cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió al lugar. Entonces les dijo, piensen en esta pregunta para mí es súper interesante. Después de todo este acto, el maestro se arrodilla a lavar los pies. El maestro es quien viene y hace la actitud del esclavo. Y él les pregunta, ¿entienden lo que he hecho por ustedes? En otras palabras, él está diciendo, ¿se dan cuenta del ejemplo que yo les puse? ¿Logran entender el ejemplo que quiero que logren seguir? Dice en el versículo, continúa en el versículo 13, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque eso es lo que yo soy. Pues, continúa, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y no tiene que ver con un acto simplemente de, hey, ustedes tienen que constantemente estar lavándose los pies. Tiene que ver con el acto de entregarse el uno con el otro. De la misma manera que yo lo hice con ustedes, ustedes tienen que entregarse los unos con los otros. Les he puesto este ejemplo, dice, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Yo les puse el ejemplo, ahora ustedes háganlo. Ahora quiero que piensen en esa persona que quizás ha estado hablando mal de ti. ¿Cuán fácil es seguir el ejemplo? Quiero que pienses en esa persona que de alguna otra manera quizás no te agrada mucho, no te simpatiza. No, sí, yo lo amo, pero no. ¿Puedes ir a lavarle los pies? ¿Puedes ir y ponerte como siervo? Y tal cual como decía la semana pasada, muchos de nosotros lo primero que hacemos es que ponemos la excusa del por qué no. ¿Por qué no lo podría hacer? Lo que Jesús está diciendo aquí es lo siguiente: lo que yo he hecho por ti, ve y hazlo por otro. Lo que yo he hecho por ti, de la manera en que yo me entregué por ti, tú ve y hazlo por otro.
Ese es el ejemplo de un verdadero amor hacia el otro, o en este caso, en este contexto que muchos de nosotros conocemos como el amor al prójimo. Ese es el verdadero amor al prójimo. Y quiero que entiendas esto, ese amor al prójimo no comienza con el niñito que está en el África. Comienza con tus padres, comienza con tu esposo, con tu esposa, comienza con tus hijos. Comienza con ese vecino que le gusta tocar música súper fuerte. Comienza con ese hermano que tiene una manera distinta de ser a la que yo tengo, que quizás no es tan tradicional como yo. Porque a veces yo siento que ponemos las tradiciones por sobre el amor al prójimo. Entonces Jesús lo que está diciendo es: lo que yo he hecho por ti, anda y ve, hazlo por otro. Hazlo por el que tienes al lado. Hazlo por tus padres. Sí, pero es que mi mamá me tiene hasta aquí ya. No, es que con mi esposa nosotros seguimos teniendo problemas, es que es algo que no se puede arreglar. ¿Estás seguro? Ese es el verdadero ejemplo a seguir. ¿Estás siguiendo el verdadero ejemplo? Se pasan un montón de situaciones en esta historia donde llega el minuto en donde Jesús empieza a hablar desde su corazón. ¿Okay? Y él dice lo siguiente en el versículo 16: ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Ninguno de ustedes puede ser mayor que yo. Entonces, continúa en el siguiente: ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Él está diciendo: hey, miren, ustedes no pueden ser más que yo. No, nadie puede ser más que su maestro, a menos que hagan lo mismo que yo hago. Y cuando logren hacer lo que yo les he mostrado, cuando ustedes logren hacer lo que yo les he puesto como ejemplo, van a encontrar esa verdadera felicidad, como yo les decía la semana pasada, esta vida plena. Cuando yo logro amar de manera genuina, siguiendo el mismo ejemplo que hizo Jesús, tomando el ejemplo del Maestro y poniéndolo como la dirección, como el estándar, yo encuentro felicidad. Si te sigues preguntando por qué estoy tan amargado, es porque quizás una de las razones puede ser que no estás amando al otro de la manera en que deberías hacerlo. Y la invitación de Jesús es: sigue mi ejemplo. Entonces aquí llegamos al punto donde se transforma ya en algo más directo. Y Jesús quiere que ellos logren entenderlo de manera profunda. Entonces Él dice lo siguiente: este mandamiento nuevo les doy. Y esta palabra nuevo es súper interesante porque tiene que ver con algo fresco, tiene que ver con algo que, por ejemplo, esa agua que estaba estancada, por ejemplo, y alguien trae un agua fresca, algo que puede ser lo mismo, pero es completamente distinto, es algo nuevo, no es lo mismo. Esto nuevo tiene que ver con algo que también puede ser completamente diferente. ¿Ok? Es como, no es lo mismo, pero es igual. ¿Ok? Eso es lo que Jesús está diciendo cuando está diciendo estas palabras. Esto diferente que les voy a presentar es el mandamiento que les voy a dar. ¿Ok? De alguna otra manera es algo completamente distinto. Algo que ustedes jamás han escuchado, algo que ustedes jamás han conocido, algo que ustedes jamás han visto. Y Él dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces, si yo hubiera sido Juan o Mateo que está escribiendo ahí, este mandamiento nuevo les doy, ok, nuevo. No, aquí tengo que poner atención porque esto es nuevo. Nosotros ya tenemos, ¿cuál es Jesús? Que se amen los unos a los otros. Que se amen. ¿Me puede repetir, por favor? Que se amen los unos a los otros.
Y la pregunta es obvia, ¿qué tiene esto de nuevo? ¿Qué tiene esto de nuevo? Esto no tiene nada de nuevo. O Jesús se equivocó aquí, como que estaba muy nervioso en esta idea de que iba a morir. Porque si nosotros observamos la ley, Levítico nos dice lo siguiente. Esto es lo nuevo que Jesús estaba presentando. No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ámense los unos a los otros era un mandamiento que todo el mundo conocía. Entonces lo que Jesús está planteando no es nada nuevo. ¿O lo es? Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y aquí, mis queridos amigos, se marca la gran diferencia. Lo voy a poner aquí. Antes el amor al prójimo estaba determinado por sus propios estándares. Yo pongo el estándar de cómo tengo que amar a mi prójimo. Ahora, Jesús es quien pone el estándar a seguir. Yo no puedo amar a mi prójimo con mi propia idea. Si yo me llamo una persona que se dice ser un discípulo de Jesús, cuando yo entiendo que este es un mandamiento que Él me está ordenando a amar a mi prójimo, entiendo que esto es nuevo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerlo de la misma manera que Jesús lo hizo. No es con mis propios estándares. El problema está en que muchos de nosotros seguimos el ejemplo que nosotros queremos seguir. Tomamos ciertas ideas, tomamos ciertos conceptos y amamos a nuestro prójimo a la manera en como nosotros queremos, con nuestros propios estándares. Y si tú estás haciendo eso, quiero decirte que estás mal, estás equivocado si eres un discípulo de Jesús. Si no eres cristiano, tú puedes amar como tú quieras. Pero nuevamente la invitación está a seguir un buen ejemplo. Y si quieres seguir un buen ejemplo, la invitación es a poner el estándar que Jesús puso. De hecho, voy a poner esto. La clave para seguir el mandamiento de Jesús está en entender cómo Él amó. ¿Cómo Él amó? El amor de Jesús se manifiesta sin egoísmo. Sin egoísmo. Así se manifiesta el amor de Jesús. Sin egoísmo. Es un amor que no está pensando en sí mismo. Es un amor que no está pensando en lo que le conviene a Él, sino que es un amor que da. Es un amor que entrega. El amor de Jesús se manifiesta también humildemente. Lo veíamos al principio como que es el Señor, el Maestro, el Rabí, es quien viene, toma la toalla y se arrodilla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Es un amor humilde porque está dispuesto a ir a la muerte. A quizás la manera de morir más trágica y más vergonzosa. Expuesto, desnudo frente a la gente, y está dispuesto a hacerlo. También se manifiesta de manera sacrificial. ¿Por qué? Porque Él lo entregó todo, lo dio todo, se dio a sí mismo. De esa manera Jesús amó. De esa manera Jesús nos mostró cómo debíamos amar. Este mandamiento no les doy, que se amen los unos a los otros de la misma manera en que yo los he amado. ¿Cuál es el estándar? Jesús. Ahora piensen esto, porque continúa y dice: de este modo todos sabrán, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo? Si andan hablando mal los unos a los otros. Oh, no. Si comienzan a criticar al hermano de la iglesia que va,
Y este palo quiero que sea para los que son de iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo van a reconocer que somos los discípulos? Con la corbata, la camisa y la chaqueta. Entre más ceremonia y más santo hacemos este lugar, entre más blanco es, menos diabólico. Con la ropa que usen. Ahí está. Con el iPad y con la Biblia. Antes, ahora todos tienen la Biblia con la Biblia debajo del brazo. Así te van a conocer. Entonces, usted se pone la Biblia aquí y sale. Yo me acuerdo cuando salían los hermanos en mi país, iban a predicar a la esquina, ¿se acuerda? Y se ponían la Biblia, se echaban ahí la colonia, la pachulí y todo eso, qué sé yo. Iban a la esquina y porque de tal manera, amó Dios al mundo, llegaban a la casa y vieja. No. Pero así la gente lo iba a conocer que era un discípulo. Con la Biblia debajo del brazo, yendo a la esquina a predicar. Pero Jesús está diciendo que la manera en cómo van a conocer que somos sus discípulos es el modo en cómo nosotros nos amamos los unos a los otros. La manera en que tú estás mostrando amor a tus hermanos, a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos, a las personas que están aquí sentadas. No la manera en que, ¿cuántas ceremonias siguen aquí en la iglesia o no? ¿Cuántas cosas podemos hacer para tratar de mostrar que no, si no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de la manera en cómo yo puedo amar? Cuando yo sigo el ejemplo de Jesús, no necesito palabras. Se lo voy a repetir, porque quizás no lo entendió. Cuando yo sigo el ejemplo de Jesús, yo no necesito palabras. Cuando la gente empieza a ver cómo esa persona ama, piensa en esto. La Madre Teresa, ¿cuántos se acuerdan de ella? Una mujer que estuvo dispuesta a ir al lugar más pobre y más terrible. Y nadie la obligó. Ella estuvo dispuesta a dejar todas las comodidades e ir y mostrar amor a quizás al más desprovisto. Y ese acto de amor fue un testimonio público para mucha gente. Se transformó en una persona que su voz tenía peso por el acto que hizo. Para los que se dicen ser discípulos, les voy a decir esto. Un discípulo de Jesús no se reconoce por ninguna otra cosa que no sea el amor a los otros. Como discípulo de Jesús, tú no vas a ser reconocido por cuántos versículos bíblicos te conoces. No vas a ser conocido por tu postura en la iglesia, si levantas los brazos, si levantas una, si levantas las dos, si es medio, si es todo, si es completo, si es con la mano en el corazón. Un discípulo de Jesús va a ser conocido por la manera en que ame a los unos a los otros. El resto tú vas a ser conocido como un cristiano más. Pero un discípulo de Jesús es conocido por su amor hacia los otros. De hecho, voy a decirle esto. Si quieres saber a qué se refirió Jesús cuando dijo, ámense los unos a los otros, observa cómo Él amó. Porque ese es mi estándar. Ese es mi ejemplo a seguir. No hay ningún otro. No hay ningún otro ejemplo. Y esta es la parte más compleja y más difícil de entender de Jesús, mis queridos amigos, a todos los que están aquí. Y lo voy a poner aquí en la pantalla, porque el amor de Jesús
condena tu pecado y lo perdona a la vez. Esta es la parte más compleja de entender. Porque Jesús dijo, ustedes escucharon decir que el que está con otra mujer que no sea su esposa comete adulterio, pero yo les digo, el que lo piensa ya ha cometido pecado en su corazón. Nos condena a todos, pero nos ofrece perdón. Al que todos miraban como pecador, al que todos miraban como qué sé yo, estaban los pecadores y estaban los cobradores de impuestos. Ese era el nivel que tenía la sociedad judía. Y Jesús toma a uno que estaba en lo más bajo de los más malos, como su discípulo, perdonando. Y al que estaba quizás en la posición de mayor espiritualidad, por decirlo así, lo condenan. Lo llama sepulcro emblanquecido. Esta es la parte difícil de entender de Jesús. Yo quiero dejarte con alguna idea. Si sabemos que Él es el mejor ejemplo, ¿por qué no lo imitamos? ¿Por qué seguimos jugando? Y repetimos esta frase, amar al otro, pero no le quiero hablar a esa persona. De hecho, nosotros deberíamos tener esta pregunta. ¿Puede ver la gente a Cristo en mí? ¿Puede la gente ver a Cristo en mi vida? ¿Puede ver la gente en tu vecindario, en tu escuela, en tu trabajo? ¿Puede la gente ver a Cristo en tu vida? Y no decir, no, este es un cristiano más, sino que él de verdad es un discípulo de Jesús. De hecho, podría decirles que nosotros no amamos correctamente porque no seguimos el ejemplo correcto. Hemos pasado el tiempo tomando imágenes de ciertas ideas, pero en el fondo no estamos siguiendo el ejemplo correcto. Y otra pregunta que se me viene a mi cabeza es ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué te cuesta tanto cruzar y hablarle a esa persona? ¿Por qué te cuesta tanto perdonar? ¿Por qué te cuesta tanto ponerlo a un lado y decir, Señor, trabaja en mi corazón? ¿Por qué? Quiero dejarlos con esto. Cuando soy capaz de seguir el ejemplo de amor, otros vendrán a buscar al único Salvador. Cuando yo sea capaz de seguir el verdadero ejemplo de amor, otros van a venir a buscar a ese Salvador. Por eso una de las cosas que a nosotros nos gusta decir aquí en Iglesia Vida, ven tal cual eres. Con todos tus pecados, con todos tus errores, con todas las cosas malas que hayas podido hacer, ven tal cual eres. Y si tú eres un discípulo de Jesús, quiero desafiarte con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir el mandamiento que Jesús nos dejó? ¿Estás dispuesto a seguir ese nuevo mandamiento? Creemos una utopía por unos segundos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si pongo a Jesús como mi ejemplo a seguir y trato de imitarlo todos los días, empezando con esa persona que tengo conflictos? ¿Cómo sería mi vida si yo comenzara a imitar a Jesús amando al otro como Él amó? Y no a los que son mis amigos, a todos. ¿Qué pasaría con mis padres? ¿Qué pasaría con mis hijos?
¿Qué pasaría en mi vecindario? ¿Qué pasaría en mi trabajo si de verdad siguiera el ejemplo de Jesús? Quiero desafiarte en esta hora, no importa cuál sea tu condición espiritual, no importa si crees que Jesús es Dios o no. Me gustaría desafiarte a que siguieras el ejemplo de Jesús. Y tomar este nuevo mandamiento. Cierra sus ojos. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti porque en el fondo, si hay algo que queremos es poder hacer lo correcto y agradar tu corazón. Y Jesús, muchas veces hemos puesto cosas a nuestro alrededor para tratar de hacernos sentir que en verdad estamos haciendo lo que tú quieres, Señor, pero tal cual como dice Juan en Primera de Juan, la mejor manera de mostrar amor es amando a tus hijos, Señor. Queremos tomar ese desafío de tomar este nuevo mandamiento para que otros puedan ver. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Puede que en esta hora tú estés aquí y estás siendo desafiado con esta palabra, pero por sobre todo estás siendo desafiado porque no tienes una relación con Jesús, porque te has alejado y porque en el fondo quizás estás aquí y dices, yo tengo que reconciliarme con Cristo. Si eres tú la persona que me está viendo, o cualquiera de los que están aquí, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano, veo sus manos. ¿Hay alguien más? Veo tu mano, gloria a Dios. Y a los que me ven, simplemente quiero invitarte a que hagas esta oración. Dice, Señor Jesús, ven a mi corazón, perdóname por las cosas malas que he hecho, me arrepiento. Me arrepiento, Señor, de estar lejos de ti, me arrepiento de mi pecado, Señor, que me ha mantenido alejado de ti. Reconozco que te necesito. Reconozco, Señor, que sin ti estoy perdido. Ven a vivir en mi corazón. Entiendo en esta hora, Señor, que tú moriste en la cruz, resucitaste y hoy día vives y reinas. Por eso, Señor, yo te doy el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso. Gracias, Jesús. Gracias por acompañarnos. Recuerda el día 24, domingo 24, hay una actividad especial desde las 12 hasta la 1 y ese día vamos a comenzar a la 1 en punto. ¿Ok? Así que no se lo puede perder. Póngase de pie, vamos a terminar y vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias por este desafío que nos pones, Señor, de poder amar a nuestro prójimo, Señor, de la manera en que tú amaste, seguir tu ejemplo. Eso es lo que queremos, Señor. Tú eres el ejemplo a seguir. Ayúdanos durante esta semana a tener acciones concretas de amor a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a los que puedan estar teniendo conflicto en su corazón con otros individuos, Señor. Trae paz, trae libertad en esas áreas. Te necesitamos, Cristo. Gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, de regreso a nuestros hogares y bendice esta semana. Al que está enfermo, trae bendición, Señor, y trae sanidad. Al que está, Señor, con problemas financieros, abre puertas, Señor. Trae bendiciones sobre su vida. Al que está viviendo conflictos en su matrimonio, Señor, yo te pido sanidad y restauración. Y te pedimos bendición sobre cada una de las personas que está aquí hoy día. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos.